se nos pide que identifiquemos la gráfica de f, o la primera derivada, y f o la segunda derivada. Recuerde el signo del primera derivada indica si la función f está aumentando o disminuyendo, y el signo del segundo derivada indica si f es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Así que si hemos estado derivados de financiación utilizando la definición límite de la derivada o la regla de potencia al determinar la derivada de la función polinómica, el grado se reduce en 1, cuando encontremos la derivada. Así que echamos un vistazo a las funciones dadas, notamos cómo tenemos una función lineal que es un grado, una función. Tenemos una función cuadrática, que es la función de grado 2, y tenemos lo que parece para ser una función cúbica que sería un grado, 3 funciones. Y, por lo tanto, la función original f va a ser la cúbica función o función b. Y ahora verifiquemos esto. Determinando primero dónde f o la función b aumenta y disminuye comenzando por la izquierda, observe cómo la función b o f disminuye hasta que alcanzar el mínimo relativo. Luego, la función comienza a aumentar hasta que alcanzamos el máximo relativo. Y luego, a la derecha, la función comienza a disminuir de nuevo. Lo que significa que la derivada debe ser negativa a la izquierda, positiva en el medio y negativa a la derecha. Entonces, mirando la función a y la función c, observe que la función a es negativa durante el mismo intervalo donde la función b o f está disminuyendo, y también la función a es positiva durante el mismo intervalo donde la función b o f aumenta, y la función a también es negativa de nuevo a la derecha, donde la función a o f están disminuyendo. Esto indica que función a debe ser f. O la primera derivada. Y ahora analice la concavidad de la función b o f comenzando en la función de aviso a la izquierda b o f dice cóncavo hacia arriba. Cuando x es menor que 0, y la función b es cóncava hacia abajo. Cuando x es mayor que 0 a la derecha. Por lo tanto, si comparamos esto con el signo de función c, la función lineal. Observe cómo es la función c positivo cuando x es mayor que 0, que es lo mismo intervalo en el que la función b o f es cóncava hacia arriba y la función c es negativa. Cuando x es mayor que 0, que es el mismo intervalo donde la función b o f es cóncava hacia abajo, lo que verifica la función c debe ser la segunda derivada o f. Antes de irnos, comprobemos también que cuando el segundo la derivada es positiva, la primera derivada está aumentando. Y cuando el segundo la derivada es negativa, la primera derivada disminuye. Ahora vamos a ver la función a, la primera derivada y función c, la segunda derivada. Notaremos dónde funciona c o la segunda derivada es positiva, la primera derivada va en aumento. Esto ocurre cuando x es menor que 0, y donde la segunda derivada es negativa. La primera derivada está disminuyendo. Espero que te haya resultado útil.